Hola, muy buenas noches. Espero que hayas tenido un buen domingo, un buen finde en esta situación de restricciones, de pandemia, de controles. Bueno, es lo que nos tocó a estas generaciones, convivir con este insólito y extraño problema, ¿no? O inesperado problema. Bueno, tengo una buena noticia para nosotros y seguramente vos que nos seguís también te pondrás contento. Según las mediciones de Ibope, es el programa más visto de Canal 10. ¿Estamos chochos? Sí, te confieso que sí, estamos chochos. Uno está mayor, ya somos grandes y demás, pero estos mismos siempre vienen bien. Bien, vamos a la política. Tal vez Mauricio Macri no tome conciencia del lío que hizo en Córdoba, con el radicalismo de Córdoba. Y el problema que ello le puede traer aparejado, porque el radicalismo le va a empezar a pasar una factura muy grande al expresidente. Una factura que con la mentalidad de Macri no la va a terminar de entender ni la va a considerar lógica. El radicalismo de Córdoba tiene una particular historia, una especial historia, una historia construida a lo largo de años. Si Macri viene a Córdoba, habla bien del gobernador peronista, critica a algunos dirigentes del radicalismo que son importantes y juega fuerte con un candidato, y el radicalismo se sintió, o los radicales se sintieron ofendidos y empiezan a construir otro camino. ¿Sabes con quién? Con Larreta. Larreta va a crecer en todo el país y va a crecer en Córdoba. Y me parece que hay un antes y un después de esta historia del último viaje, de Altagracia, de los cordobeses los quiero, me vengo a vivir a Córdoba y demás, pero me parece que la cuestión terminó. La copa rota, dice el tango. Esto síganlo con mucha atención, porque eso fue considerado una falta de respeto por muchos de los radicales. El Frente Juntos por el Cambio, en Córdoba, es el radicalismo con otro sombrero. A ver, ¿quiénes son los otros socios? El PRO, con todo el respeto por la gente que trabaja con esfuerzo y con sacrificio, no suma nada, el PRO no le suma nada. El partido de Lilita Carrió, que también salió a protestar contra Macri, tampoco le suma nada. Nadie suma nada. El partido Juntos por el Cambio en Córdoba es el radicalismo. Eso tienen que tenerlo presente. Si no toman conciencia de eso, el porrazo en estas urnas va a ser importante. Me voy a charlar con los invitados. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Eduardo. Muchas gracias por venir. Oscar Gracias. González, presidente de la provisorio de la legislatura, legislador histórico del justicialismo de Tras la Sierra. Gracias por venir, Oscar. Gracias por la invitación, un gusto. Sí, y Javier Vicellares, un hombre del radicalismo nuevo, digamos, de esta renovación que vos no sos de la juventud del radicalismo, no, uno pero tiene sus años, pero digamos, nos consideramos emergentes. Sos un emergente de esta historia, ¿no? De esta historia que nos toca vivir a todos nosotros, no solo en la política, sino combinado en esta situación de pandemia que fue una trompada inesperada, un golpe de knockout para todos, ¿no? Porque nos toca ser testigos a todas estas generaciones de un hecho insólito y gravísimo, ¿no? Vos que sos médico, Oscar, ¿vos pensabas que ibas a ver algo así? No, seguramente no. La verdad que esto ha superado lo que incluso pensamos al inicio de la pandemia, ¿no? Veíamos un escenario de varios meses, un año complicado, pero yo estoy convencido que todo el año 2021 vamos a seguir con un escenario no igual que hoy, que estamos, creo, desde mi punto de vista, en el pico de la crisis de la segunda ola, con expectativas de que empiecen a bajar los casos, pero me parece que vamos a tener un escenario epidémico que se va a comer todo el 2021, salvo que llegaran vacunas en cantidades importantes que nos permitiera avanzar rápidamente
para inmunizar a más del 50% de la población, que es lo que aparentemente logra frenar la epidemia. Aunque mira lo que pasa en Chile, que tiene vacunado un enorme porcentaje de su población y sin embargo los casos continúan. Yo digo que el tema es la cantidad de vacunas, vos lo señalaste con absoluta claridad. Córdoba ha demostrado tener, cuando digo Córdoba hablo del gobierno provincial, los gobiernos municipales de cualquier signo político, el sector público, el sector privado, ha demostrado tener una gran capacidad para vacunar a la gente, pero hace falta vacunas, ¿no? Acá se pueden vacunar, lo hemos demostrado, más de 40.000 personas diarias, pero hacen falta vacunas, cosa que hasta aquí no hemos tenido. Hay un tema que es, Córdoba tiene una ley, sacaron una ley para comprar esas vacunas. ¿Se pueden comprar esas vacunas? Sí, a mí me gustaría decir algo con respecto a este tema. Yo veo que la sanción de la ley ha generado en mucha gente la idea y la expectativa de que la semana que viene vamos a tener vacunas para vender en los kioscos en Córdoba. Y eso no es así, Eduardo, porque la ley es una herramienta indispensable para avanzar en conversaciones y en negociaciones que la provincia viene teniendo desde hace tiempo con diversos laboratorios fabricantes de vacunas. Pero las dificultades en el mercado subsisten, porque mucha gente ofrece vacuna. El tema son los plazos de entrega. Esta ley y la compra por parte de la provincia de vacunas tiene sentido si el compromiso de entrega es en el corto plazo, porque si el compromiso de entrega es para el año que viene, se pierde los referentes de los laboratorios dicen que es complicado tenerla antes de enero. Exactamente. Entonces, esto es bueno porque me parece que en mucha gente se generó la expectativa, ya está, sancionaron la ley y la vacuna ya llega a Córdoba la semana que viene y lo voy a poder conseguir en cualquier lado. No es así. Sí, era una herramienta indispensable para poder avanzar en pasos más concretos con miras a la negociación, donde los laboratorios, que es una oferta oligopólica, ponen condiciones muy claras para poder sentarse a discutir operaciones comerciales a cambio de que haya una herramienta legal como la que ellos piden para poder avanzar en la discusión. Javier, ¿cómo sigue el radicalismo, todo este proceso y demás? Lo siguen sospecho, con mucha preocupación porque, digamos, la pandemia tiende a ser una herramienta utilizada políticamente. No digo que está mal, se usó en distintas elecciones del mundo. En Estados Unidos fue uno de los ejes de la campaña de Biden y también del derrotado. Yo me pregunto si de alguna manera, acá hay otra billetera, ¿no? Si politizar esto por ahí no genera problemas en la propia política y en la propia situación sanitaria. A mí no me cabe duda que politizar la pandemia lo único que hace es generar costos, y costos para los argentinos, costos de vidas, costos, en muchos casos costos intangibles, Eduardo, porque en realidad cuando desde la oposición uno reclama, en este caso como le hemos reclamado al gobierno nacional, al provincial, al municipal, lo que uno reclama es coherencia y un plan de acción, porque en realidad lo que vos necesitas darle a los argentinos, a los cordobeses, es certidumbre. Es enorme la incertidumbre que ha generado el gobierno nacional. Creo que no tiene conciencia de la incertidumbre económica, social, sanitaria, institucional que ha generado, porque en realidad creo que los pasos fallidos que fueron dando desde los compromisos asumidos y las promesas de vacuna a principios de este año y todo lo que se fue dando ha generado un cóctel que para la Argentina es absolutamente preocupante, sobre todo para la pospandemia también, ¿no? Porque uno trata de ver la luz al final del túnel, porque en algún momento, como dice Oscar, vacunas de por medio, esto tiene que pasar, pero después viene lo otro, que me parece que tiene una gravedad muy grande. Nosotros el radicalismo lo que hemos planteado públicamente es una crítica muy importante al gobierno nacional. Creo que Córdoba en algunas cosas tampoco manejó bien el tema de la pandemia.
Si vos haces memoria, el COE era amo y señor de la provincia en el esquema de la pandemia y cometió muchos errores. Y después, sin lugar a dudas, creo que ha habido una distribución que no la veo de la manera más federal dentro de Córdoba de los recursos para los intendentes, por ejemplo. Creo que el intendente de Córdoba ha tenido muchísimos recursos y no los ha sabido utilizar. Tienen 20 y pico, 26 centros de testeo, cuando hay 100 dispensarios municipales que pueden estar al servicio de la comunidad, y a su vez tenés muchísimos intendentes, y obviamente que uno defiende y conoce lo que le ha pasado a los intendentes radicales que no han recibido prácticamente elementos para poder afrontar la pandemia. Con lo cual, las críticas que uno puede plantear las hace en el sentido constructivo, de buscar que esto evolucione para mejor, porque indudablemente lo que ya hay que empezar a plantearse es con qué plan de acción salimos hacia adelante, en Argentina, en Córdoba, en la municipalidad, porque me parece que ese es el tema trascendente. ¿De qué manera le podemos dar certidumbre a los argentinos para que esto, cuando pase, pueda de alguna manera motorizarse? Y ahí hay un tema fundamental. Por eso yo también soy muy crítico, escuchaba tu comienzo de programa, de esos movimientos políticos espasmódicos, ¿viste? Donde yo digo, este es el futuro, este no, la cosa pasa por acá, pasa por allá. No, yo creo que, o la grieta, la misma grieta, Eduardo. La grieta es un negocio electoral espectacular, pero para gobernar nos hace muchísimo daño. Nosotros necesitamos un país donde se generen consensos y donde se genere un consenso de transformaciones futuras, porque si no Argentina no es viable. Y para eso también tenemos que cambiar la cabeza a los que hacen política, ¿no? Vos me preguntabas si yo era de lo nuevo, no, uno ya está en los 50, pero se considera emergente por lo menos en cómo quiere canalizar la cabeza hacia adelante. El 40% de incremento en diputados y senadores, lo único que he hecho es incrementar esa distancia sideral que hay entre la clase política y el elector. Digo, la verdad que no comulgo con él, pero la frase Randazzo es espectacular, cuando dice el tipo, muchachos perdieron la razón, el sentido, ¿qué les pasa? Y hay mucho de esa realidad. Ahí en eso, vos sabés que yo también digo que cuestionar a los sueldos de la política y los sueldos de los legisladores es un discurso que queda bien, ¿no? Pero por ahí es medio incompleto, hay que ver también el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, porque digamos, hay gente que trabaja, que viaja desde el interior y que es seria, probada. Vos sabés que, Eduardo, qué sé yo, por citarte un nombre, que a lo mejor no tiene tanta exposición como otro, pero Brenda Austin, vos podés decir cualquier cosa, pero una diputada seria. Por supuesto, pero como ella hay un montón en todos los partidos. Pero también hay que hacer una lectura del cansancio, del hartazgo que tiene la sociedad argentina. Y en eso, aquel que ha tenido la suerte de ser elegido públicamente en una elección y que ocupa un cargo público y que sabe que es momentáneo, porque es el otro tema, ¿no? Entender que es por una etapa de años y que después se producen las renovaciones que son inherentes a la política. Aquel que está en esa situación tiene que entender la situación, y en este caso ni te cuento de Argentina. Argentina es el tercer país en cantidad de muertos, Eduardo, por día. Es una cosa increíble. Digo, por eso cuando... y no quiero entrar justamente en lo que te dije que no había que entrar, que es en la crítica sin sentido. Al contrario, creo que hay que tratar de generar los consensos para superar. Pero ojo, acá tiene que haber un espejo que nos marque las cosas que no se han hecho correctamente, si no va a ser muy difícil salir hacia adelante. ¿Cuál es tu mirada sobre el punto, Oscar? Sobre todos los salarios de los legisladores y todo ese tipo de cosas. A mí me pareció una medida inoportuna. ¿Inoportuna? Sí, inoportuna. No es que no tenga que estar en la agenda y en el debate y que no hay que estigmatizar el trabajo de quienes se esfuerzan por hacer las cosas bien. Pero me parece que era un momento muy difícil para la inmensa mayoría de los argentinos. No costaba nada esperar que esto se tranquilizara, se estabilizara porque sin duda hay gente que no puede trabajar, no es que no puede cobrar un buen sueldo, no puede trabajar aunque quiera. No porque no tenga trabajo, sino porque no puede. Porque no puede, entonces yo veo los reclamos, desde ese punto de vista, a mí me parece inoportuna. Se entiende. Es cierto lo que vos decís, siempre cae bien de hablar mal. Simpático hablar mal. Yo me acuerdo en una época, cuando gobernaba José Manuel, un día le dije, mira, aunque saquemos una ley estableciendo para los políticos la obligatoriedad de donar órganos en vida, este es un debate perdido siempre, pero creo que era inoportuno. Y con respecto a lo que dice Javier, es cierto que se cometieron errores, es verdad. El primer error fue tener una cuarentena cuando no había enfermos. Así es.
Este fue un DNU nacional que puso a Córdoba, como a todas las provincias, en cuarentena cuando no había enfermos, no había casos. Nos pusimos en cuarentena por las dudas. Cuando llegó el momento de tomar medidas más rigurosas, el agotamiento social Obviamente. lo impide. Y si se cometieron errores por parte del COE, y sí, pero también, Javier, con el diario del lunes es fácil, porque esta era una enfermedad de la que no sabíamos nada. Estábamos llenos de miedos, de temores, de incertidumbres, y eso hizo que se tomaran medidas que después había que ir comprobando sobre la marcha qué era lo que ocurría y tratando de corregirlas, ¿no? Pero bueno, yo creo que dentro de todo, hoy también quiero decir que los municipios que no tienen elementos suficientes para testear y para controlar y para proteger, es por falta de gestión, porque el gobierno tiene a disposición toda la cantidad de elementos para testear. Me tengo que ir a una pausita. ¿Volvés? Y volvemos, por supuesto que volvemos. Ya enseguida retornamos con mucho más el diálogo y seguramente vamos a tener algunas invitadas muy importantes por Zoom.